Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro dólar. Como podréis comprobar en mi monitor, son las 6 de la tarde, hora española. Y bueno, hoy es un día especial, un día donde merece la pena que haga un vídeo sobre el euro dólar. No solamente sobre el euro dólar, hablaré de más cosas, pero creo que es importante puesto que hoy ha habido una noticia que hacía 11 años que no veíamos. Por primera vez, el Banco Central Europeo plantea ya una subida de tipos 11 años después. Y claro, el dinero barato y el dinero gratis pues se acaba y eso pues significa un cambio de ciclo bastante importante y va a tener bastantes consecuencias también, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que, dado que hoy es el día en el cual ha anunciado esa subida, pues creo que merecía la pena hacer este vídeo, ¿no? Y sobre todo, pues claro, ver cómo podemos nosotros beneficiarnos para poder ganar dinero. Lo primero de todo, para aquellos que no hayáis visto ningún vídeo mío, pues deciros que trato tres partes. La primera, una parte de análisis fundamental, luego técnico y luego un análisis con ambas partes. En este caso, me voy a centrar principalmente en el análisis fundamental, puesto que la noticia es fundamental. También deciros que para ver los análisis semanales podéis cogeros el análisis de esta semana. Y la verdad es que no podía haber salido mejor. Hago un breve inciso. Lo que había comentado, si llegaba hasta esta zona de aquí, lo más probable es que subiera hasta esta zona. Es cierto que todos los indicadores técnicos a inicios de semana salían como que esta semana la tendencia era bajista. De hecho, la tendencia al final, fijaros hacia dónde ha resultado, ¿no? Es cierto que con un gran movimiento de vela de hoy producido por las declaraciones de Lagarde, pero también comenté que antes o después iba a producirse este anuncio y que se iba a dar la subida de tipos. De hecho, yo apostaba por julio y por septiembre. Y de hecho, es lo que ha dicho la propia Lagarde en el día de hoy, ¿no? Por lo tanto, digamos que todo ha salido a pedir de boca y hemos cogido tanto la subida como la propia caída, ¿no? Por lo tanto, espero que lo hayáis aprovechado y que hayáis podido ganar dinero. Ahora bien, volviendo y cerrando este inciso a la parte fundamental de la subida de tipos, deciros que ahora mismo los tipos están en cero. Es decir, ahora mismo el dinero es gratis. Y eso en sí mismo está muy bien cuando los países, que este es el gran problema que ahora mismo enfrenta el Banco Central Europeo, esto es muy fácil cuando los países tienen gran deuda. ¿Por qué? Porque sirve para financiar a los países deficitarios y de esta manera pues poderles dar dinero libre para que puedan pues, resolver sus cuestiones internas y a lo mejor mejorar su productividad o sus capacidades para poder eliminar la deuda en el largo plazo. ¿Qué es con lo que no contaba el Banco Central Europeo? Pues no contaba el Banco Central Europeo con una tasa de inflación por encima del 8%. De hecho, su objetivo, y su objetivo por los propios estatutos que tiene, o sea, es decir, no lo digo yo, ni lo dice la mayoría de economistas, lo dice el propio Banco Central Europeo, es mantener única y exclusivamente los tipos de interés. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que, o sea, los tipos de interés, que diga, la inflación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si su objetivo es el 2 y estamos en el 8, decía el propio Banco Central, igual que la Reserva Federal, por supuesto, pero han empezado a tomar medidas antes, que la inflación era algo transitorio y parece que ha venido para quedarse. Incluso tenemos, no solamente en materias primas y en alimentos, sino ya en la propia inflación subyacente. Es decir, ¿qué es la inflación subyacente? Es todo lo que se acaba trasladando a la economía real más allá de la energía y los alimentos. Pongamos un ejemplo. Yo tengo una cafetería y claro, yo sirvo comida, pero también no solamente sirvo comida, tengo que pagar un alquiler, el cual me lo han subido, tengo que pagar una maquinaria, la cual también me sube las reparaciones, tengo que pagar un personal, el cual a lo mejor me toca subirles el sueldo porque si no se me van a la competencia, etcétera. Es decir, todos los costes agregados de la economía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hemos visto una inflación subyacente cercana al 6 y una inflación total cercana al 8 e incluso en España ha llegado a haber momentos donde la inflación rozaba y superaba el 10% en algunas regiones, ¿no? Por lo tanto, este proceso inflacionista que se ha repetido a lo largo de toda la Unión Europea, pues es lo que provoca que ahora mismo quieran subir tipos. ¿Por qué? Porque la única manera que ahora mismo tiene el Banco Central Europeo de controlar la inflación es mediante la subida de tipos. ¿Qué es lo que va a suponer esto? Pues bueno, lo primero de todo es que Europa se vaya poniendo poco a poco a la par de Estados Unidos, porque no tenía ningún sentido que la Reserva Federal dijera que íbamos a tener una inflación cercana, en este caso, o sea, una inflación cercana al 7 al 8%, pero que ellos iban a tomar medidas, lo primero de todo, haciendo un tapering, del cual pues, se habló mucho antes de finalizar el año y finalizó en el mes de marzo. Y por otro lado, pues con las subidas de tipos que en este año probablemente lleguemos a estar en el 2,25
2,75, mientras que por parte de la Unión Europea no había noticias hasta el día de hoy. Es cierto que la realidad es evidente, se ha impuesto, ellos no querían, pero porque también hay grandes diferencias entre la economía americana y la economía europea. Pensad también que con una subida de tipos lo que se hace es fortalecer la moneda. Y al fortalecer la moneda, sobre todo, lo que permite es importar más barato. Como Europa, a diferencia de Estados Unidos, es principalmente un mercado interior, pensad que al final, si la moneda está cara o barata, entre nosotros no nos afecta excesivamente. Y la mayoría de países de la Unión, su principal balanza comercial no la hacen con el extranjero, la hacen entre ellos mismos, ¿no? Por lo tanto, pues al final, la subida del euro, lo único que va a favorecer, o principalmente va a favorecer, va a ser la capacidad adquisitiva a la hora de comprar petróleo. ¿Por qué? Porque si el petróleo ya estaba caro por la propia guerra de Ucrania y por los cortes y shocks de suministro. Por otro lado, también tenemos el apartado de, bueno, que no se habla mucho, ¿no? Pero que al final China, debido a que tiene que reactivar su demanda, también está demandando más cantidad de petróleo. Y por lo tanto, pues bueno, al final, si el petróleo va a un sitio, no va a otro, ¿no? Y en este caso, al final, el petróleo, que es una materia prima fundamental para cualquier actividad económica, pues está subiendo de precio. De hecho, pensad que antes de la pandemia se pagaba por almacenar el petróleo y ahora mismo tenemos el petróleo en casi cerca de $130. En el día de hoy ha estado en los $126. Precios que no veíamos desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años y que de hecho son casi inasumibles. Pensad que el petróleo se paga en dólares y por lo tanto, si el petróleo está caro, pero es que encima la divisa contra el dólar se deprecia, no solamente hay un efecto de subida por parte del propio petróleo, sino que también hay un efecto de subida por la pérdida de capacidad adquisitiva por parte de la moneda. Es decir, un completo carajal. Entonces, esto al final va a servir no solamente para proteger el euro frente a estas subidas de energías, sino también sirve como punto de inflexión para luchar contra la inflación. ¿Qué va a suponer esto? Pues esto va a suponer que muchos estados tengan que cuadrar sus cuentas públicas y empiecen a haber unos déficits muy grandes, porque la subida de tipos de interés significa que tienen que pagar más dinero por la deuda. También por parte de las familias acabaremos viendo a lo largo de todo el continente, no solamente me refiero a España, acabaremos viendo familias que han podido financiarse una hipoteca, han podido financiarse créditos a un coste muy bajo y si tienen un tipo variable, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es lo de siempre, que al final subirá, no podrán pagar y se producirán defaults. Por eso, lo que tiene que tener mucho cuidado el Banco Central Europeo es de la subida de tipos hacerla de una manera muy escalonada para que el mercado interior europeo no sufra. De hecho, es una situación muy complicada porque si no subían los tipos, la inflación se los comía. Si subían los tipos, en la falta de crecimiento y la recesión económica se los come. Ahora bien, ¿qué es más peligroso de las dos cosas? Bueno, tendremos que verlo. Yo creo que la apuesta de subirlos tan lentamente es porque estima el Banco Central Europeo que la guerra de Ucrania antes o después acabará, es decir, es un conflicto que Putin no puede prolongar eternamente y por lo tanto se volverá a su curso tanto el suministro de petróleo como los costes de petróleo, como la propia presión sobre Ucrania, que al final también no deja de ser dentro de ese coste de la inflación la parte alimenticia, porque Ucrania, pues aproximadamente el 20% de lo que, bueno, lo que consume la Unión Europea en alimentos, sobre todo la parte de trigo y cereales, venía de Ucrania, ¿no? Por lo tanto, de una manera o de otra, sirve para recuperar esa estabilidad de precios y perder parte de ese efecto inflacionista, ¿no? Entonces, quieren ir con calma, como han dicho, el próximo en septiembre subirán 25 puntos básicos de interés, es decir, un 0,25. En septiembre volverán a subir seguramente otro 0,25, 0,5, también depende de la Reserva Federal y depende de si el conflicto de Ucrania se sigue prolongando a lo largo del verano. Eso ya es la incógnita. Y entonces me diréis, bueno, con todo esto que nos has contado y que probablemente este año acabemos viendo los tipos de interés en la zona euro entre el 0,75 y el 1,25, que es lo que estimo yo, porque ya os digo que va a haber seguramente alguna subida de 0,5, si no es que hay dos, para intentar un poco equilibrar la balanza con el dólar. ¿Por qué hoy ha bajado tanto el euro dólar? Bien, muy sencillo. Ha bajado tanto el euro dólar no porque el dólar se fortalezca, que el dólar anda fuerte, insisto, por la subida de tipos, sino porque las expectativas de subida de tipos, como las han trasladado al 9 de junio, es decir, de julio hasta dentro de un mes, significa que esa fuerza no la vamos a ver hasta dentro de un mes. Por lo tanto, las expectativas en el muy corto plazo, en el día de hoy, es, ok, no ha subido de tipos, por lo tanto, el precio del euro dólar
pues debería debilitarse porque el euro no recibe ese soporte hasta el mes próximo. Esa es así de sencillo. Por otro lado, también pensad que a partir de septiembre, y por eso digo lo de la posible subida de 0,5 puntos, es porque en septiembre se van a dejar de comprar los bonos hipotecarios y se van a dejar de empezar a comprar bonos de los países. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo también tiene deuda pública de los países. Es cierto que lo hacen de una manera un poco enrevesada, pero al final y al cabo tienen deuda pública los países. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el tapering, fijaros, Estados Unidos lo terminó en septiembre, y el Banco Central Europeo lo terminó en marzo de este año, y el Banco Central Europeo lo va a empezar a hacer a partir de septiembre de este año. Es decir, que es que va a haber un diferencial casi de un año con respecto a estos dos bancos centrales. Y lo que va a ocurrir es que o el Banco Central Europeo se da prisa o la Reserva Federal Americana, viendo cómo lo que va a ocurrir en su economía, porque vamos a empezar a ver sus efectos antes, más tarde, más pronto que después, pues son los primeros que también les va a tocar frenar si se han pasado de listos con la subida. Históricamente, Estados Unidos ha vivido también espirales inflacionistas importantes y han decidido cortar por lo sano. Greenspan, entre otros, que fue uno de los presidentes de la Reserva Federal, decidió subir los tipos de interés. También pensad que cuando subió los tipos de interés a lo loco y acabó con la inflación, también acaba casi con la economía americana. De hecho, la situó en recesión. Por eso también que aquí los países sean tan difíciles de tratar y que sea tan difícil la subida de tipos, y por eso también tengan tanta dificultad para subirlos. Entonces, con todo esto que es el entorno macro, yo os digo que es cierto que el euro dólar, su previsión es que llegue hasta 1,10, porque es el punto más cómodo, que siempre lo he dicho, que tiene para poder comprar al extranjero y poder abastecerse de materias primas, pero también los bancos centrales, y eso lo podéis ver porque ha salido creo que hoy en Bloomberg, en el terminal de Bloomberg, ha salido que pues ahora mismo los bancos centrales están comprando oro a un ritmo en el cual se encuentran ya en casi cerca a niveles del año 2007 y 2008, cuando ya había una crisis económica que se veía que venir, que ya estaba sumando la patita debajo de la puerta. Entonces, ¿eso qué es lo que va a provocar? Pues que ellos también se prevén que con esta subida de tipos de interés la economía se va a ralentizar, como no podía ser de otra manera. ¿Y qué es lo que pasa en la Unión Europea? ¿Qué no pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos hay empleo, no empleo, hay un crecimiento de la economía, hay unos PMIs fuertes. ¿Qué es lo que ocurre en la Unión Europea? Hay unos PMIs reguleros, hay una economía que hay países donde se encuentra ahora mismo casi estancada, y el empleo no está ni mucho más lejos de estar en pleno empleo. Por lo tanto, las diferencias macroeconómicas son brutales y encima ellos están dando más prisa. ¿Por qué? Porque tienen margen para poder hacerlo. Cuando tienes pleno empleo y encima tienes una economía que va bien, pues subir los tipos de interés es cierto que la ralentiza, pero a Estados Unidos pasar de un 3% de desempleo a pasar un 5 o un 6 no es un problema, pero en la Unión Europea, si sube los tipos y ocurre esto mismo de que incluso doblase el punto de empleo, pues sería un problema muy grande para los estados, que además esta vez, como tienen los tipos de interés más caros, les cuesta más financiarse para poder pagar los estabilizadores automáticos del desempleo y de otras características. Por lo tanto, es una decisión muy difícil. Yo creo que era bueno que la hablaseis, que vieseis lo que era el contexto macro, por qué la Reserva Federal puede hacer unas cosas, por qué el Banco Central Europeo puede hacer otras y por qué lo están tomando en estos tiempos. Pero yo creo que el euro dólar va a seguir en su línea alcista. Es cierto que más lento de lo que preveemos, porque la subida de tipos va a ser más lenta de lo que preveemos. Y también yo creo, por otro lado, que la Reserva Federal, en el momento en el cual vea que esto va a ir un poco peor de lo que ellos esperaban, porque son subidas muy rápidas, a ver cómo se las toma la economía, a lo mejor echar un poquito el freno, porque ya iban de subidas de 0,5 en 0,5, y eso tampoco es excesivamente saludable para la economía, para digerirla. Con esto me despido, espero que os sea de utilidad este vídeo. Ya sabéis que es meramente informativo para que vosotros podáis tomar las mejores decisiones en largo plazo. Con esto me despido, un saludo y hasta la próxima.